Bueno, como ya os han introducido y sabéis perfectamente, la estructura que se está desarrollando en el programa es ir hablando de carácter general de los cambios que se están produciendo. Thank you very much, Ibrahim. Creo que ha sido una presentación muy clara sobre los cambios que se están produciendo. Evidentemente tenemos un entorno que está transformando y convirtiendo, o en algunos casos, algunos profesionales dicen dinamitando el sector. Tampoco es eso, ¿no? Lo único constante es el cambio y ahora es evidente que tenemos alrededor de nosotros una serie de cambios sociodemográficos, económico-políticos, y cuando comentábamos nosotros el otro día, nos falta un café, una copa o un gin tonic, no lo sé, también aquellos que derivan del impacto de la tecnología, ¿no? Cómo la digitalización o el impacto que está teniendo ahora mismo la hiperconectividad y todos esos cambios que Ibrahim nos ha introducido de manera muy particular. Hoy tenemos con nosotros, desafortunadamente faltan dos de los ponentes, Gonzalo y Marta, pero creo que con los 4 personas y personajes que tenemos más que suficiente, y lo único que quizá Candela o alguien me va a tener que controlar que podamos recortar. Ángel se ríe y no es casualidad. Yo creo que Ibrahim nos ha dado una introducción muy clara de cómo se ha ido transformando la sociedad o cómo se está transformando los valores o los drivers de la sociedad y cómo funciona. Pero quizá podemos empezar hablando un poco de esa sociedad líquida que en el fondo es lo que está vislumbrando todos esos factores que ha resaltado Ibrahim en su ponencia, ¿no? Yo creo que ahí, y no sé por atacar, introduzco primero a los ponentes, al fondo Alberto González de las Heras, bueno, tenéis las presentaciones atrás, experto y un referente dentro del sector inmobiliario, Ángel Serrano, CEO y fundador de City Hub, entre muchas otras cosas a lo largo de su carrera profesional, Paloma Relinque, jefe de Capital Markets de Richard Ellis y uno de los grandes referentes dentro del sector en España. Y a mi izquierda inmediatamente, Nacho, bueno, Ignacio Martínez Avial, CEO de BNP. Vale, BNP Paribas en el área de real estate. Bueno, yo creo que con este foro, y quizá empezando porque vamos un poco mal de tiempo, primera pregunta, y ataco a Ángel, que le veo con ganas además. ¿No? Yo me estaba estresando, pero menos mal que el reloj ha cambiado porque ponía 19 minutos. Bueno, yo también, yo estaba pensando. Tenía unos nervios ya que vamos, ya ha cambiado a 40. A 40, sí, sí. Todos esos cambios, yo diría casi de principios o de drivers que ha apuntado Ibrahim, ¿cómo están afectando? ¿Cómo ves, y antes de entrar en el impacto en el mercado inmobiliario, cómo están impactando o cómo, si nos puedes ilustrar cómo impacta la manera de vivir, ¿no? De transitar en la vida, en el trabajo, en la moda en que interactuamos y cómo impacta además indirectamente en el espacio físico al que teóricamente nos dedicamos? Bueno, antes de nada, déjame decir unas breves gracias a Chiqui Vázquez y todo su equipo, porque sé que es dificilísimo organizar un evento, y ya desde enero, con lo cual gracias a todas las partes implicadas. Encantado de estar aquí con muchos amigos, aquí en el estrado y ahí también en la audiencia. Y yo le decía a Tamara el otro día que yo llevo hablando de la oficina líquida desde el 2019, cuando Jody nos llamó y nos habló del tema de la sociedad líquida de Bauman. Pues me gustó mucho el contexto, porque estamos en tiempos líquidos, como ya lo ha dicho Ibrahim, estamos en tiempos de un cambio acelerado y continuo, de una incertidumbre permanente y de una incapacidad para absorber lo que nos pasa. Yo no he parado de hacer fotos a todo lo que ha puesto Ibrahim, porque absorber todo lo que nos ha contado pues ya es difícil. ¿Tendré tiempo de absorberlo? Seguramente no. Porque el mundo está... el cambio es constante, es lo que Bauman nos decía, la sociedad líquida. Y él hablaba de términos que ahora ya hablamos muchos, como es la adaptación, el cambio y la fluidez y la flexibilidad, ¿no? Y fijaros, lo que hace líquido a la sociedad, a una sociedad líquido, es que es la dificultad que tenemos nosotros en consolidar nuestros hábitos y rutinas de comportamiento, porque continuamente pasa otra cosa. Entonces ya es muy difícil adaptarse y vivir en ese nuevo contexto. Ibrahim lo ha dicho, estamos en la era de la transformación y transferencia de información constante.
y estamos en un tema de la inmediatez. Todo lo queremos ya. Y yo añadiría una cosa, que es que también estamos en la época de la gratificación instantánea, ¿no? Estamos en la sociedad del clic y que queremos el clic constante, ¿no? Ese es un poco el contexto, cambio de incertidumbre permanente y un elemento muy complejo. Si hablamos un poco del usuario, a mí me gustaría contextualizar el usuario porque creo que hay algo que va a ser transversal a todas las conversaciones que van a suceder aquí, que es yo lo llamo la revolución silenciosa, que ya está empezando a dar la cara, ¿no? Que es la revolución demográfica. Cómo está cambiando la demografía, la superpoblación, los movimientos migratorios y la longevidad. Es que es brutal. ¿Sabéis cuántos millones hemos crecido? En 75 años la humanidad ha crecido en 5.500 millones. En España, en 75 años, hemos crecido 21 millones. Somos ya cerca de 49 millones en España, de los cuales 6,5 son no nacidos en España, extranjeros. Con lo cual, imaginaros el impacto que eso va a tener. Yo el otro día vine aquí a la exposición de Renzo Piano, que os aconsejo, pasaros el fin de semana por una vuelta por el centro. O sea, es que es muy difícil escuchar castellano, es muy difícil. Y eso, el impacto en el inmobiliario va a ser brutal. En España hay más de 4 millones de personas que viven solas, de los cuales 800.000 tienen más de 80 años. Fijaros el impacto que va a tener eso en el residencial y en el retail, porque esas personas, con la única persona que hablan es cuando van a comprar al mundo de la conveniencia, ¿no? No solo los grandes departamentos, los grandes centros comerciales, sino también la pequeña tienda. Con lo cual, esa revolución silenciosa es la que va a impactar sobre todo en el mercado inmobiliario. Y si hablamos un poco también del contexto en cuanto a las nuevas generaciones, porque el mundo, estamos todos de acuerdo que el usuario es más digital, está más conectado, está más formado, está más informado, quiere una experiencia y quiere inmediatez. Y eso es un poco a nivel general. Si me centro un poco en los millennials, fijaros, los millennials son los que tienen ahora mismo, ocupan el 35% de las posiciones laborales, pero es que en el 2030 van a ocupar el 75%. Yo cuando pregunto en una empresa qué modelo de trabajo tienen, yo le pregunto, ¿qué edad tiene el CEO? Y cuando le pregunto la edad que tiene el CEO, ya el modelo de trabajo que tiene esa empresa está muy en línea con la edad que tiene el CEO. Este millennial es el que está impulsando todos estos cambios que vienen y que nos ha dicho Ibrahim. Y estos millennials tienen una nueva redefinición del éxito. Para ellos, si me circunscribo al éxito empresarial, el éxito ya no es, como era en mi época, llegar a lo más alto y ser socio y tener a muchas personas a mi cargo. Ya el éxito no es eso. El éxito para estos profesionales es compaginar una buena carrera profesional donde tengan un buen proyecto, puedan formarse, tengan un bienestar y, muy importante, vamos a ver el propósito. El propósito va a impactar muchísimo en las organizaciones. Vamos a sufrir una revolución que es la revolución del impacto. Estas personas, ya lo ha apuntado Ibrahim, quieren trabajar en empresas que conecten con su propósito, que les den algo más. Entonces, las compañías tienen que centrarse en esa parte para conectar con ese usuario mucho más exigente y mucho más formado. Yo, ahí, Ángel, me vais a perdonar, y también escuchándote y habiendo escuchado también muchos de los mensajes bien traídos del mundo del retail, que no deja de ser el producto inmobiliario que siempre va un pasito por delante y tiene un mix o una confluencia de elementos que le hace anticipar muchas tendencias.
sí que soy en muchas contradicciones, ¿no? Lo que algunas veces se llaman dualidades, pero al final estamos mucho hablando de los millennials, del consumo, de la inmediatez, de la gratificación, de muchos elementos, pero la realidad es que también has apuntado algo en medio de tu ponencia, Ángel, que es que la realidad es que en 5 años un tercio de la población española tiene más de 65 años. Yo a esos no los veo ni tan informados ni tan preocupados por la inmediatez. Perdonad que empiece a fastidiar, pero no los veo precisamente. Mira, ahora mismo… Quiero decir, hay una de esas muchas dualidades que quizá ahora, Nacho, yo creo puedes entrar un poco en ellas, ¿no? Pero hablamos de la inmediatez y, por otro lado, la sostenibilidad y la perdurabilidad o la eficiencia de los recursos, o hablamos, o Ibrahim apuntaba cómo todo tiene que ser inmediato, fast, pero a la vez está el slow living como corriente constante de quiero sentirme en armonía, etcétera. Hay una serie de contradicciones que son muy fuertes y que posiblemente es lo que confunden, ¿no? No sé ahí, y empezar el peloteo, que yo soy la que menos tengo que hablar. Nacho, no sé si atacas. Pues venga, ataco. Bueno, buenos días, gracias. Sí, yo creo que esto es un poco la gracia, ¿no? Lo complejo que tenemos por delante de que… En la vida tampoco hay ningún problema si en la vida nos encontramos algo simple. No, totalmente. Pero dicho eso, dices, oye, ¿cuál es? Y aterrizo un poco al real estate, ¿no? Toda esa inmediatez, esa gente joven que empuja, los cambios tienen que ser muy rápidos y tal, dices, ya, pero todo eso convive con lo que tú dices, oye, la población está cada vez más envejecida, nos encontramos con que todo lo queremos inmediato, pero por otra parte dices, bueno, inmediato, pero estamos muy preocupados por la sostenibilidad a largo plazo. Entonces, hay una serie de cosas que confluyen al mismo tiempo y a las que en esta sociedad de hoy en día, desde el real estate tenemos que responder, ¿no? Yo siempre cuento siempre cuando hablo con mis hijos, que me encanta hablando de este tipo de cosas porque al final ellos tienen una visión muy distinta, siempre les pongo un ejemplo muy básico que tiene que ver con el mundo del retail, que es qué hacíamos hace 30 años, y yo me considero un tío muy joven, a la hora de ir a comprar y qué hacemos ahora. Entonces, oye, no, pero es que esto el modelo Amancio Ortega, para mí el modelo Amancio Ortega, y es lo que les digo siempre, a mí lo que cambió es la forma de consumir. Yo salía con mis padres una vez cada cuatrimestre a comprar la ropa de invierno, la de primavera, de verano, te compraba 3 pantalones de pana, calcetines y 3 jerseys, y de pronto, hace 10 años, o hace 15, o hace 20, no sé cuántos, empezamos a ver que las chicas cada semana llegaban con una bolsa a casa. Ahora eso es que desde la oficina o desde el colegio mi hija da un clic y se lo encuentra en casa. Pero curiosamente, toda esa inmediatez confluye en el mismo momento con que el mejor plan para mi hija de 16 años es irse el sábado a Zara a pasar la mañana allí. Y dices, coño, pero si ya no lo necesitas, ¿no? Porque compras en tiempo real. Entonces, toda esa confluencia de situaciones que en el mismo momento lo antiguo y lo físico nos vale y lo no tan físico y lo más digital también, es lo que hace que digamos que el real estate esté ante un reto muy interesante, ¿no? Hablamos de proximidad, que proximidad es inmediatez, fenomenal, pero por otra parte hay aquí en esta mesa gente que defiende modelos donde la conectividad nos permite hacer todo a distancia, o supuestamente casi todo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran reto. Es verdad que esa dualidad existe clarísimamente y que no nos vale enfocarnos solo en un nicho, sino que tenemos que ir al otro también, porque el otro tiene sus necesidades. La gente joven manda mucho, pero estamos hablando de senior living y dices, joder, yo lo que no sé es si el senior living lo decide el mandar a los padres, lo decide el joven o lo decide el padre, pero la realidad es que es una realidad que hay que satisfacer, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa es la parte muy apasionante. Quizá la clave, Nacho, está en el engagement, ¿no? En que la clave es que parece que alrededor de cualquier tipo de la etapa vital en la que uno se encuentre, el ocio ha cobrado muchísimo protagonismo, la experiencia, ¿no? Hasta para ir a trabajar parece que hay que venderle a la gente que tiene que ir a trabajar. Sí, es decir, y el empleado se lo tiene que pasar bien, ¿no? Y tiene que haber actividades, tiene que haber fiestas, cervezas los jueves, un futbolín, etcétera, porque si no, ¿para qué vengo a trabajar? Ya no es un tema de sueldo o de realización personal, ¿no? Parece que todo gira en torno a la experiencia, algo que siempre ha venido, y como decía antes, bien traído del mundo del retail, donde es un elemento que quizá apareció mucho antes, ¿no? Ahí, Ángel, por alusiones, y además Nacho ha hecho una alusión a tu modelo y el mundo de la experiencia. ¿Es realmente tan importante que en cualquier producto inmobiliario todo vaya alrededor de un elemento de parque de atracciones, con perdón?
Bueno, sí, yo creo que bueno, lo que ha comentado Nacho del modelo nosotros es un modelo que lo importante es el resultado más que el dónde y el cuándo, ¿no? Sí, y que la digitalización de la oficina pues, es un reto que tienen las organizaciones, ¿no? Yo, en cuanto a la experiencia, yo creo que estamos pasando del customer centric, ¿no? Donde antes era lo importante era el producto y el servicio, y las marcas conectaban consumidor con sus necesidades y le daban esas respuestas. Y lo que tenía Ibrahim en su ponencia, estamos pasando al humanic centric, ¿no? O sea, ¿cuál es la experiencia? ¿Qué hay detrás del consumidor y ese cliente? Y detrás está la persona. Y ese es el nuevo reto, porque hay, ahora mismo el gran reto es cómo las marcas, cuando digo marcas, digo tanto marcas de ropa, como decía Nacho de sus hijos, a marcas como empresas, ¿no? Cómo contribuyen a mejorar la vida de la gente, cómo contribuyen a que tener un bienestar un bienestar emocional, social, mental, físico, y cómo contribuyen a conectar con el propósito de esas organizaciones. Nosotros lo vemos, aunque aquí hay mucha literatura que se escribe, ¿no? y que hablan las escuelas de negocio, pero cuando las tangibilizas, cuando las aterrizas, si estáis de acuerdo, vemos otras cosas, ¿eh? Hay mucha literatura, pero luego vemos pocas realidades. Conectar con la experiencia centrada en la persona, como decía antes Chiqui, me ha encantado, porque ponemos la persona en el centro donde estaba antes, ¿no? Donde estaba antes. Pero el otro día leía, y esto no es por abrir el debate, pero leía un informe de Gartner sobre el futuro del trabajo, y decía que para las compañías pusieran la estrategia, el empleado en el centro, tenían que dar tres cosas. Tenían que dar tres cosas que no se están dando, ¿no? Tenían que dar flexibilidad, tenían que dar una nueva manera de comunicarse, y tenían que gestionar a través de la empatía. Todas esas tres variables se concentran en una, que es trabajar de otra manera. Y eso lo dice Gartner. Entonces, las compañías tienen mucho miedo a distribuir y tener una experiencia del cliente basada mucho más en la confianza que en el control, basada mucho más en el resultados que en la vigilancia. Y estamos en el principio de la gran transformación en el sector inmobiliario, basado en escuchar de verdad esa experiencia del empleado, que quiere una experiencia que vaya mucho más allá de trabajar en un lugar por un sueldo. Quieren trabajar en compañías que me ayuden a crecer y a conectar con mi propósito vital. Pero toda esa estrategia, digamos, o enfoque centrado en el ser, en la experiencia, en su propósito, en ese dinamismo, en esa vivencia intensa, yo creo que requiere el mundo, las nuevas generaciones. Aquí en el sector inmobiliario vivimos en la dinámica de, oye, pero es que construimos activos físicos que además deberían ser sostenibles, es decir, estructuralmente tienen que perdurar en el tiempo y ser eficientes, ¿no? Es esa hibridación complicada entre buscar la adaptabilidad y la flexibilidad que nos compete a los que estamos vinculados a la construcción o al mantenimiento o gestión de activos físicos, en principio rígidos, estructuralmente o históricamente muy rígidos. Ahí, Alberto, te toca, yo creo, darnos tu visión un poco, ¿no? O no sé si estás de acuerdo con lo que dice Ángel, pero cómo impacta realmente pues, esa hibridación, ¿no? Porque el activo físico de per se es estructuralmente inflexible en cierta medida. No, gracias, Tamara. Buenos días a todos. Sí, el inmobiliario al final es un sector donde el producto pues, es poco líquido, y donde además el coste de transformación de los productos pues, es muy importante. Por un lado tenemos esa demanda que estábamos comentando antes, tanto Nacho como Ángel, esa demanda cambiante, que al final es el usuario final, los que trabajamos en un edificio de oficinas, el consumidor final en un centro comercial, en un hotel, etcétera. Esta demanda que es cambiante y que además evoluciona muy rápido. Esta demanda que se traslada también a la demanda de los ocupantes de nuestros inmuebles. Y por otro lado tenemos la oferta, que somos nosotros.
Entonces, esta oferta yo creo que está muy pendiente de los cambios, está muy encima de los cambios, está transformando los activos y lo está haciendo pues, de varias maneras. Pues, por ejemplo, yo desde hace 20 años he visto un gran cambio en los planes de negocio, en el underwriting de los activos, a nivel de CAPEX, a nivel de inversión. Ahora se invierte muchísimo más y se invierte en muchas cosas. Se invierte en tecnología, por ejemplo, que aquí daría para largo para hablar, se invierte en sostenibilidad. ¿Qué más ha cambiado? Pues también desde los propietarios, los inversores de este sector, hemos hecho una labor importante para recoger todos esos modelos flexibles, esos modelos de negocio flexibles. ¿Cómo? Pues a nivel contractual, estamos viendo en el mundo hotelero los contratos de variable, los contratos de management son mucho más importantes de lo que eran antes. A nivel retail lo mismo, cada vez más contratos con renta variable. A nivel incluso oficinas, vemos en los coworkings que fuera de zona prime, pues tienes también modelos de management. Y luego también a nivel físico, comentábamos antes de la experiencia del usuario, en esto se está haciendo mucho. Es verdad que hay que identificar cada activo es distinto, cada ubicación es distinta y requiere una inversión distinta. Pero sí que se está avanzando mucho ahí, en oficinas se está haciendo mucho en espacios colaborativos, en temas de experiencia del usuario. En retail, una vez que se ha confirmado que la tienda física es algo que va a seguir existiendo, pero que evoluciona, pues también los centros comerciales se están transformando hacia ahí porque se requieren más superficies de almacenaje, porque se requiere un tenant mix distinto, etc. Entonces, no sé, yo como resumen diría que el sector sí que estamos respondiendo, porque al final también es una oportunidad a todas estas demandas de los usuarios, de los consumidores, y más tendremos que seguir respondiendo en el futuro porque esto evoluciona muy rápido. Bueno, pero la realidad que vislumbramos es básicamente hay que invertir más en tecnología, más en eficiencia, más en otros elementos, en la experiencia, en el entertainment incluso que hay en torno a los edificios. El mundo se complica, ¿no? Porque hay que invertir mucho más. Yo me quedo con la palabra invertir, hay que invertir mucho más y posiblemente ahí es donde, y hoy no se habla mucho yo creo a lo largo de la ponencia, pero es un elemento que hay que tener en mente que es el entorno socioeconómico que nos rodea, ¿no? En los niveles salariales, los niveles de renta, etcétera, que se pueden estar asumiendo en el mercado. Yo creo que ese es uno de los elementos más complicados a gestionar, ¿no? Sí, Paloma. muchas gracias, Tamara. Y es complicadísimo porque nosotros estábamos acostumbrados y en el sector inmobiliario se invierte inicialmente porque era un sector real, o sea, un activo físico, un activo real, donde tenías rentas muy seguras de unos inquilinos muy buenos durante muchos años. Ya no hay rentas. Y eso no existe. Estamos hablando de que tenemos que dar flexibilidad, que tenemos que adaptarnos a los usos en un espacio ya construido. Y que realmente hubo un artículo hace de muchos años que a mí me dejó un poco sonada, que es ¿estaría usted dispuesta a pagarle a su inquilino porque ocupe su edificio? Oye, qué cosa más rara. Ya se hace. Y se hace porque tú lo que vas a cobrar es en base a lo que consuma ese señor dentro de tu espacio. Entonces, no es ya, oye, recibo una renta clara, sino al contrario, voy a recibir dinero de lo que este señor consuma aquí dentro. Esto lo que ha hecho es complicar muchísimo los flujos de caja, que es como los valoradores tienen… que el inversor espera y que el banco quiere ver para poder dejarte el dinero para que puedas hacer el edificio. Y entonces, ahí ha cambiado mucho, tanto el inversor, que tiene que tener una cabeza mucho más amplia y tiene que tener una capacidad de asumir riesgos más alta, pero también los financiadores. Entonces, por eso han surgido nuevos fondos de deuda que más allá del banco, que lo que quiere ver es cuántas rentas vas a hacer y sobre todo en qué momentos, porque dependiendo del momento del desarrollo, de la gestión, de la terminación o del CAPEX que vayas a tener que meter, vas a necesitar distintos costes de capital que te vayan acompañando y que entiendan tu modelo de negocio. Pero en ese punto que apuntas, Paloma, al final estamos hablando de un mundo en el que dejamos el bien real y la inversión o esa visión más patrimonialista, que era el grueso de la inversión que entraba en el mercado inmobiliario, una mentalidad un tanto rentista, podía ser con un esquema más de riesgo durante las épocas de promoción, remodelación o reposicionamiento o estabilización, pero luego lo que buscaba era un flujo con una perpetuidad relativa, con una predecibilidad elevada, lo cual permitía conseguir dinero de los bancos, etcétera.
Lo que estamos hablando es de una perspectiva de mirar el inmobiliario con una óptica mucho más empresarial, o casi os diría de private equity, si no venture capital en algún caso. Algún proyecto yo creo que alguno conocemos se aproxima más al capital riesgo que al producto inmobiliario, en consonancia con el nivel de volatilidad, de riesgo o la dificultad de análisis o de anticipar lo que va a pasar. ¿Eso conlleva, Nacho, Paloma, cambios en los agentes que participan en el sector? Pues desde luego, porque antes tenías fondos que realmente invertían desde el punto de vista o invierto en bonos del Tesoro o invierto en un activo con Microsoft a 50 años oficinas, a actores que realmente tienen que estar mucho más ligados al negocio. Entonces, los jugadores están cambiando muchísimo. La materia prima no deja de ser de promotor para transformar suelo, entonces ahí sí que necesitas… Bueno, primero hace falta el suelo, pero ese sí. tema no lo abrimos. Bueno, pero no todo es suelo. Ese lo dejamos. No, pero no todo es suelo y ahí hemos hablado mucho de colaboración público-privada y nos hartamos de decirlo, pero hay muchos edificios obsoletos que cambiando un poquito el uso se podrían aprovechar mucho mejor y entonces ahí tenemos… Sí, muchos de los temas además que apunta Ángel cuando lo decía, yo creo que precisamente la flexibilidad urbanística técnica sería un gran factor que, digamos, que acompasara esa velocidad de cambio y esa adaptabilidad que ahora mismo no… Y el compartir del uso, el intensificar el uso de los activos. O sea, a distintas horas. Porque un centro comercial no abre hasta las 10 y de 8 a 10 no podría acoger… Bueno, en los países nórdicos hay algún centro comercial que de lunes a viernes es colegio y los viernes por la tarde y el fin de semana es centro comercial. Y funciona, ¿no? Quiero decir, y ese es el mix de usos que realmente es el futuro y hace que mejoren un poco las métricas, porque al final la complejidad de invertir en tantas cosas en el escenario socioeconómico que tenemos no es fácil hacer que funcione, que huele, ¿no? Pero el tema del turismo, por ejemplo, con el tema de Airbnb o no, o sea, el compartir y el tener tú en propiedad una casa donde vas 3 meses y no tenerla los otros 9 vacíos, es ineficiente. Es muy ineficiente y, o sea, ¿qué espacio hay? Y si lo intensificáramos más, podríamos buscar muchas soluciones. Y yo creo que cuando has dicho cómo cambia la sociedad, hace 50 años todos queríamos tener y ahora queremos usar. Experimentar, ¿no? Ya casi nadie tiene un coche en propiedad, o sea, va cambiando el tener a poder disfrutar. Entonces, son modelos que ahora mismo estamos a caballo entre los dos, que hace falta muchísima evolución. Nacho, ¿cómo cambian entonces la estructuración de las operaciones con ese contexto tan estable, tranquilo y calmado? Pues yo diría que, o sea, preguntaba si cambiaban los agentes, que como explicaba Paloma, sí. Creo que también cambia mucho el análisis, o sea, creo que la especialización es mucho mayor. Es verdad que estamos en la dictadura del dato, pero gracias a Dios tenemos el dato, que eso ha cambiado radicalmente. Hemos hablado muy poco de datos, pero es verdad que ahora muchas compañías a lo que se dedican al final de todo es a obtener datos para luego exportar esos datos, vender esos datos y utilizarlos. Por lo tanto, especialización, más datos, nuevos modelos de negocio. A mí siempre me gusta decir que cuando yo, y creo que muchos de los que estamos aquí empezamos creo que todos los que estamos aquí empezamos en este negocio, aquí se habla de 4 cosas, que eran oficina, retail, logístico y tal. Ahora es o sea, el número de productos que hay… Ahora ninguno de esos 3 son el top de ningún inversor. Exacto. Y además todos esos tienen un componente muy importante de operación que va mucho más allá del puro ladrillo en sí mismo, ¿no? Entonces, es verdad que todo cambia mucho y a eso métele capas de complejidad como pueda ser, y yo creo que es uno de los trending topics de nuestro sector, que es el tema de la sostenibilidad. La sostenibilidad, sea por conciencia social, sea por castigo, o sea por regulación o por lo que queramos, afecta desde luego a levantar el capital y afecta a cómo se financian los proyectos o a si se financian o no. Por lo tanto, métele un componente más y es un componente que choca con la inmediatez de la que hablábamos antes, porque la sostenibilidad tiene una vocación clarísima a largo, mientras que la inmediatez es inmediatez en sí misma, ¿no? Entonces, cambia radicalmente la manera de hacer las cosas, entran muchos más componentes, no es peor, pero es diferente, yo creo, claramente. Ángel, ¿cómo navegamos esas dualidades, ¿no? Porque al final… No, escuchando a Paloma y a Nacho, creo que estamos en la era de la hibridación, ¿no? Tenemos que hibridar modelos, aunque luego es complejo, porque un edificio que tenga un uso, transformarlo en otro, tiene un coste que no siempre es viable, ¿no? Pero en esa hibridación de
de usos siempre hay que mirar también al usuario, ¿no? Y yo el otro día cuando leía la iniciativa del alcalde, ¿no? Del plan Residen, ¿no? Que va, digamos, contra los apartamentos turísticos en el centro, y yo decía, bueno, pues el siguiente paso, ¿cuál va a ser? Os animo a que paséis por el barrio de Justicia o por el barrio de Salamanca un día a las 11 o 12 de la noche. Ya veréis la cantidad de luces apagadas que hay. O sea, es que es brutal los metros cuadrados que hay de uso de oficinas y no tanto de residencial. Y decía, bueno, como al alcalde se le ocurre decir que aquí ya no va a haber más oficinas. ¿Quieres atacar al residencial para liberar pisos en el centro? Digo, bueno, entonces eso ya sería la mega revolución. Pero es verdad que esa hibridación de usos es un reto que hay que hacer porque hay muchos metros cuadrados, como sabemos los 5, de oficinas que no se van a recuperar porque están deslocalizados desde hace mucho, y el gran reto de este país es la vivienda, que no hablamos aquí, pero se visan obras en este colegio y en otros de España, no sé, 115.000 viviendas, y tenemos ¿cuántos hogares se crean? 200 y pico, ¿no? 250, 300.000. No, y los ritmos de crecimiento, la capacidad de producción estándar o que prevista conforme incluso al suelo disponible no permite cubrir los incrementos de población y el déficit de vivienda ya existente. Pero es que además en esa ciudad de 15 minutos, en esa ciudad donde tenemos todo cerca, esa hay zonas de ya de barrio. Claro, hay zonas que son exclusivamente oficinas, que si metieras 5 o 6 edificios residenciales, haría que una zona que a las 5 de la tarde se queda desierta, viviera las 24 horas del día, que además tiene parques al lado. Nosotros hemos estado recientemente en un tema en Campo de las Naciones y uno de los que podía cambiar el uso a residencial. Y entonces ha sido, y si encontrásemos más, es que das vida a zonas que a una determinada hora se quedan obsoletas, o sea, se quedan desiertas, perdón. No, el secreto de la hibridación y el poder construir servicios mixtos es la clave, ¿no? También porque haces el efecto multiplicador que genera, ¿no? Porque al final tú tienes tiendas, servicios, etcétera, que solo con las oficinas no vive, que solo con el residencial no vive y que con la confluencia puedes generar un multiplicador muchísimo más elevado, más allá de la eficiencia del uso de los recursos. Esa ha sido una de las cosas polémicas que me ha dicho ahora cuando nadie quiere ir a la oficina Amazon que los hace volver, ha sido por un tema de impuestos. De dar vida. O sea, se pusieron un estado con impuestos más baratos y dijeron, oye, que es que no me estás generando la actividad económica que yo desearía al ir la gente a la oficina y hacer que todos los comercios de alrededor funcionen. Ha sido por esa. Esa ha sido la razón, bien traído Paloma, esa ha sido la razón de Amazon. Tenía incentivos fiscales por localizaciones geográficas en Estados Unidos y al no recaudar impuestos vía consumo, porque la gente va menos, me ha dicho, oye, pues aquí las ayudas o me las devuelves o aquí todo el mundo a la oficina. Esa es la realidad disfrazada de cultura, conexión, etc. Esa es la verdadera razón. Bueno, y Paloma, ¿tú cómo crees que entonces son las operaciones del futuro? ¿Cuál crees o eres capaz de anticiparnos las grandes premisas de cómo va a moverse el mercado en los próximos? Yo creo que como todo es cambiante y todo es volátil en los próximos 3-5 años, más allá. Y además me puedo equivocar, lo único que tenemos que hacer es pensar, ¿no? Es como pensar, es el nivel de incertidumbre y volatilidad que el error está en la esperanza matemática ya. Yo creo que van a ser negocios cada vez más operativos, donde lo que decíamos, vas a tener que entender muy bien quién es tu usuario y tratar de darle lo que quieras y en cadena, porque a lo mejor no es solo la oficina, es la oficina y de dónde se gestiona ese, y si pone una tienda, dónde compra, o sea, el darle desde el punto de vista inmobiliario del espacio construido, tratar de acompañar al usuario en toda su cadena de valor. Entonces vamos a tener que entender muy bien al usuario, vamos a tener que ser mucho más flexibles para trabajar más en escala y vamos a tener que tener una estructura de capital muchísimo más compleja y flexible de la que tenemos ahora. Y realmente, bueno, yo y Paco Vázquez sabe que siempre digo lo mismo, ¿no? Yo creo que al final nos estamos convirtiendo en la industria en un proveedor de servicio. Totalmente.
Y la gran duda que a veces a mí me asalta es si los profesionales del sector estamos preparados para gestionar servicios, cuando hemos sido gestores de capital, ¿no? De hacer numeritos de Excel, esto lo aguanta, no lo aguanta, sale, no sale, reestructuro, renegocio, cambio contratos, y a lo mejor todo está alrededor de la experiencia que hemos estado hablando, ¿no? Pero fíjate una cosa en el tema de las oficinas. En las oficinas, un propietario de oficinas entrega un edificio de oficinas y a un usuario que se dedica a hacer Coca-Cola o a hacer software, le dedicas durante 1 año y pico de su vida a decidir qué mobiliario tiene que poner, cómo que trabaja. O sea, que es un mundo totalmente ajeno a él, cuando además suele tener unas directrices. Si eso mismo se lo hiciera el propietario, que es experto en espacio construido, Bueno, le podría subir la renta. Ya por circunstancias de la vida. Claro, le podría subir la renta un poco más. Es verdad que el inquilino no habría invertido, pero les podría subir la renta, y los propietarios de oficinas normalmente viven de la valoración, con lo cual ganan todos. En el norte de Europa y en Estados Unidos el modelo es así. Las oficinas se entregan completamente equipadas. La problemática en España estriba en que a las rentas que cobramos o que aguantan los inquilinos no cabe tanta inversión. Pero es un tema, estoy contigo con los tiempo. Los inquilinos aguantan, es un 2% de su cuenta de resultados. Si hay un inquilino que no te puede pagar 2 euros más por la renta, no lo quieres como inquilino. Sí, no pasa el control. Sí, es verdad que en países del norte de Europa, ayer hablaba con un cliente internacional que tiene 45.000 empleados en España y decía que a él le encantaría tener a un landlord que le hiciera todo, que le hiciera todo. O sea, si le llenara hasta las Coca-Colas de la máquina de venta. Me haga la implantación, me haga el mantenimiento y me lo capitalice en la renta. No quiero ni gestionar la cantina, ni tener que buscarme un... Yo creo que iremos hacia ahí, ¿no? Yo creo que el cambio de paradigma es imprescindible y el progreso es opcional. Quien tenga más velocidad en ese cambio, pues obtendrá el progreso antes. Lo de que es opcional une con uno de los argumentos de Ibrahim en su ponencia, ¿no? Hay los que lideran el cambio, los que lo observan y los que se resisten, ¿no? Y cada uno decide qué rol quiere jugar en ese entorno convulso, ¿no? Que ya lo del buca y esas cosas está muy manido. Yo creo que estamos en un elemento muchísimo más acelerado. Bueno, yo creo que vamos ya mal de tiempo, vamos a tener que cerrar. Ha sido un placer. No sé si alguno se queda con un mensaje claro que quiera resaltar. Alberto, quizá. Bueno, yo un poco lo que comentabais antes de la colaboración público-privada. Al final esto es un sector que es ladrillo. Nosotros podemos estar monitorizando los cambios sociales que hay e intentar reflejarlos en esos edificios. Bueno, se habla mucho de esto y podría entrar mucho más. Pero sin la ayuda de las administraciones públicas, que es como el primer stopper para poder hacer esas cosas, es muy difícil. Y tú puedes querer transformar un edificio de oficinas, que son muy pocos los que realmente por temas de uso lo puedes hacer, y además en tu underwriting tienes que tener una certidumbre de tiempos porque si no es imposible, pero si tienes ese primer stopper, lo demás no puedes. Que luego te encontrarás otro, la configuración del edificio muchas veces no es posible, el CAPEX va a ser muy alto, pero quizás esos se pueden sobrellevar en según qué ubicaciones. Pero sí, yo un poco, esto se ha hablado siempre, ¿no? Y en todas las ponencias siempre se está hablando de lo mismo, pero sí se necesita esa colaboración público-privada, más allá de frases generales. Es el elemento base, ¿no? Para conseguir la adaptabilidad dentro de un edificio, dentro de una zona, etcétera, ¿no? Pero es verdad, dentro de esa adaptabilidad, y hoy no nos da tiempo, pero yo creo que un elemento que es importante es que más allá de la flexibilidad o la adaptabilidad de los edificios, creo que el sector no puede caer en un error, que es que el edificio tiene que valer para todo. Para todo quiere decir, puede atender cualquier tipo de demanda, que hoy no queda tiempo, pero creo que la gran dicotomía que reside en la definición del nuevo producto inmobiliario no es solo la adaptabilidad, sino la especialización. Es decir, eso de hago edificios residencial, ¿no? El gran problema que tiene España acá es estructural, ya no sectorial. No se trata de hacer edificios de viviendas y ya los ocupará quien los ocupe. No, esto creo que dentro de la adaptabilidad de los edificios no quiere decir que esos tengan que ser genéricos y valer para todos, sino que hay que combinarlo con la especialización, ¿no? Y tener muy claro, yo creo que los promotores en España han evolucionado mucho y en el mundo a que ya no se hacen productos genéricos, sino específicos pensando para un determinado perfil o nicho. Es decir, yo hago edificios para un determinado tramo de edad, perfil adquisitivo y casi diría cultural y de inquietud y de intereses, hobbies, etcétera, ¿no? Bueno, yo, como se nos acaba el tiempo, solo cerrar siguiendo y
como decía Ibrahim, que estamos en un entorno y en una economía centrada en las personas, ¿no? Pero la realidad es que convivimos con un mundo muchísimo más digital. El dato que comentaba Nacho aquí y que han apuntado mis compañeros, pues los edificios ya, las rentas no va a haber rentas, es en función del valor de los datos que se generan dentro de tu edificio. Ese valor de esos datos, la capacidad de que esos datos generen negocio van a determinar el valor del edificio, básicamente, y la potencial ahí de la inteligencia artificial es tremenda y daría para un sarao de 3 días solo hablar del impacto de la inteligencia artificial dentro del mercado inmobiliario. Aceptando que es un mundo más plural, ya no somos todos estándares, ya no todos acabamos la carrera como hace 30 años queriendo trabajar para una gran corporación, ganar dinero, comprar una casa, tener el perro, la casa en la playa, etcétera, esas cosas, sino que hay una mayor diversidad que está totalmente integrada y tiene que plasmarse a la hora de definir esos productos inmobiliarios y ese mundo más dinámico, ¿no? Esa dicotomía que es complicada de que todo es inmediato, todo es ahora, pero por el otro lado estamos todo el rato rodeados del slow living, el slow cooking, el slow, no hay nada slow realmente y nos frustramos además cuando algo es slow, ¿no? Creo que muchas gracias a Paco Vázquez y a 3G Office, porque creo que este es un foro maravilloso, como apuntaba al principio Ángel, y gracias a todos los ponentes por sus ideas y sus reflexiones. Muchas gracias. Gracias.